Bueno, seguimos en la segunda parte de nuestros videos dedicados a la resolución de triángulos rectángulos mediante las razones trigonométricas. Vamos a resolver dos problemas más y es el que tienen ustedes en pantalla, ¿no? Recuerden, una de las habilidades que debemos ganar es saber traducir el problema pues en un dibujo que en algún momento involucrará triángulos rectángulos para su solución, ¿no? Bueno, y el problema dice que hay un observador en la azotea de un edificio, vamos a suponerlo en este punto del edificio A, y enfrente, bueno, pues tiene otro edificio, y ese observador dicen que cuando mira o cuando mide el ángulo de depresión con respecto a la horizontal y la base del edificio B, pues obtiene un ángulo de 27 grados, ¿no? Bueno, aquí la palabra clave es pues, un ángulo de depresión o un ángulo de visión hacia abajo, ¿no? Nos están diciendo que este observador mira hasta la base, hasta la punta de la base del otro edificio, y mide un ángulo de 27 grados, que aquí lo vamos a representar con la letra alfa, ¿no? Luego nos dicen que el ángulo de elevación desde el mismo punto en la azotea a la azotea del segundo edificio es de 41.42. Entonces la misma persona ahora mira hacia arriba y registra un ángulo mayor, que es 41.42, ¿no? No tenemos que hacer un dibujo exactamente tal como lo requiere el problema. Los ángulos pueden parecer más pequeños o más grandes de lo que son, pero la idea es estar traduciendo correctamente el problema, ¿no? Bueno, y nos dicen esos datos, ¿no? Esos hallazgos. Y después nos dice nos pregunta cuál es la altura del edificio más grande, si la altura del edificio pequeño es 150 pies, ¿no? O para nosotros metros, lo podemos cambiar. Bueno, dice, supongamos que los edificios A y B están sobre el mismo plano horizontal, tal como se muestra la figura. Bueno, pues entonces ya está dibujado, ya tenemos señalada nuestra incógnita, que es encontrar la altura del edificio grande, ¿no? Y vean que, bueno, pues evidentemente uno tiene que utilizar los triángulos que involucran a los ángulos que nosotros tenemos ahí. Y fíjense que en este caso hay dos triángulos que comparten un mismo lado, dos triángulos que son adyacentes, uno hacia arriba y uno mirando hacia abajo. Fíjense que esos triángulos pegados forman un triángulo más grande, este, cuya base, aunque esté acostada, pues sería exactamente la altura del edificio B. Nos vamos a dividir a esa incógnita o a esa altura en dos pedazos, en la altura correspondiente al primer triángulo y la altura correspondiente al triángulo que está volteado. Si yo conociera esas dos distancias, las sumo y obviamente me darían la altura total. Bueno, dense cuenta que de esas dos, una no es incógnita y es H2, porque H2 es exactamente la altura del edificio A. Entonces, que nuestro objetivo sería únicamente encontrar la altura del triángulo superior. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que aquí tenemos trasladados o desfasados los dos triángulos con los que vamos a trabajar. Fíjense que de este triángulo, del triángulo que contiene a nuestra incógnita, que es H1, solo conocemos este lado, este ángulo, pero no sabemos cuánto vale ni su base, ni su cateto opuesto, ni su hipotenusa. Por lo tanto, no puedo comenzar a trabajar por este triángulo. Y me voy a hacer la misma pregunta para el triángulo que está invertido. ¿Qué conozco de él? Bueno, aparte de los 27 grados de su ángulo de depresión, fíjense que sabíamos que H2 o que su altura invertida es 150 metros. Se darán cuenta que un triángulo rectángulo puede ser resuelto siempre y cuando conozcamos dos datos, ya sea un ángulo y un lado o dos lados. Entonces vamos a proceder mejor a resolver este triángulo. ¿Qué me interesaría conocer de él? Pues estaría bien conocer su base. ¿Por qué? Porque es precisamente en ese lugar donde se encuentra encimado con el otro triángulo. Por lo tanto, comparten esa misma base. Entonces, si yo lo encuentro en este triángulo, podré copiarla en el segundo de acá. Vamos a resolverlo, la solución está aquí en verde. Entonces decimos, bueno, respecto a ese ángulo, el lado de enfrente, que es un dato conocido, tendríamos al cateto opuesto. Y queremos encontrar a este, que es el cateto adyacente. Quien involucra esas dos razones trigonométricas es tangente, razón por la cual la elegimos. Tangente de 27, cateto opuesto, 150, entre cateto adyacente, que es nuestra incógnita. Ya estamos familiarizados con este despeje,
simplemente intercambiamos lugares y la distancia sería 150 sobre tangente de 27. Que la calculadora nos arroja este número, hacemos el cociente y obtenemos 294 metros, ¿no? Fíjense que es una distancia que se ve más grande de lo que aquí está representada. Bueno, eso no nos importa. Ya tenemos la distancia. Bueno, entonces ahora se la heredo al triángulo que me interesa, que es el que contiene nuestra incógnita. Tiene por base 294 metros y yo quiero encontrar la altura. Como otra vez respecto al ángulo beta, la H y la D son cateto opuesto y cateto adyacente, voy a usar nuevamente tangente, pero del ángulo de elevación que es 41.42. Esto sería cateto opuesto H1 entre D, que ya sabemos que es 294. Vamos a despejar ahora H1. Vean que el despeje es diferente, le estorba la D, que por estar dividiendo la pasaré multiplicando. Entonces, ahora sí, la D recuerdo que es 294 y tangente de 41, la calculadora nos dice que es esto. Hacemos el producto de esas dos cantidades y nos sale 259.7 metros. Y con eso ya completamos la respuesta, porque si yo sé que de aquí para acá hay 259 metros y que H2 era originalmente 150, pues solo tendré que hacer su suma, ¿no? 259.7 más 150 nos da 409.51, ¿no? Y hemos terminado. Si se dan cuenta, bueno, es un problema que involucra también triángulos rectángulos, bueno, pero que estaban ahí o tenían una relación un poquito menos directa que en los casos anteriores, ¿no? Bueno, vamos a resolver otro problema para seguir diversificando nuestras herramientas para, para resolver problemas con razones trigonométricas. Y este es un problema clásico que suele resolverse siempre en los cursos de trigonometría y es el famoso problema de cómo determinar la altura de un lugar inaccesible, ¿no? Si tú quisieras medir la altura de una montaña, bueno, pues sería muy loco perforar la montaña desde su cima hasta la base para poder dejar caer una plomada y una cuerda y saber cuánto mide. Bueno, pues uno se las puede ingeniar si utiliza los triángulos para calcular esa distancia sin necesidad de siquiera visitar esa montaña, ¿no? Bueno, ¿qué datos nos dan? Bueno, dicen que hay dos personas, dos observadores que hacen una medición entre ellos distanciados por 1 kilómetro. La primera persona, que es la que está más cerca de la montaña, trata de hacer la medición del ángulo desde el punto donde esta persona se encuentra hasta la cima, en la línea de visión de esa montaña, y hace un registro de 45 grados. Luego, otra persona o esa misma se aleja 1 kilómetro, que así es como trabajan los topógrafos, se aleja 1 kilómetro y vuelve a hacer la medida del ángulo de elevación. Como ya está más lejos, se espera que ese ángulo de elevación sea menor. En este caso hace una lectura de 28 grados, ¿no? Porque ya le queda más lejos la montaña. Y con esos tres datos nos piden determinar pues cuál es la altura de esa montaña, ¿no? Y que eso se puede hacer con un teodolito. Bueno, ahora se hace electrónicamente, antes se hacía manualmente con el procedimiento que vamos a hacer. Bueno, fíjense que ahí hay dos triángulos involucrados, por supuesto rectángulos, que son los únicos que se vale utilizar por el momento. Que acabo de remarcar y el triángulo que se forma con los lados o con el punto de visión más distante, ¿no? Fíjense que no tendría ningún sentido involucrar las hipotenusas porque esa distancia es igual de inaccesible, ¿no? No vamos a tender una cuerda desde la punta de esa montaña para poder encontrar su altitud. Entonces no vamos a utilizar la hipotenusa, entonces vamos a usar las razones trigonométricas tangentes. ¿Por qué? Porque se involucra al cateto opuesto, que es la altura, lo que estoy buscando, y al cateto adyacente, del cual más o menos algo conozco. Fíjense que conozco esta pequeña basecita y esta distancia es desconocida, la voy a llamar x. Pero esta variable x me va a servir como pivote para poder encontrar la variable principal, que es esa que está acá. Entonces vamos a proponerlo para el ángulo de 45 grados. Su tangente sería cateto opuesto entre su cateto adyacente, que es la propia x, h sobre x. Y cuando hago lo mismo para 28, en este triángulo mayor,
el cateto opuesto es h, pero el cateto adyacente es x más el kilómetro que nos hemos alejado. Vean que eso se escribe aquí, h entre x más 1. De modo que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, la altura y la distancia x, que les decía que nos va a servir para ahorrarnos algunos pasos. Bueno, vamos a resolverlo por el método de sustitución. Voy a despejar la variable pivote o la variable que estoy utilizando aquí como auxiliar. Vean que es el mismo despeje de cambiar los papeles. X sería h entre tangente de 45. Voy a sustituir ese despeje en la segunda ecuación. Es decir, aquí en lugar de la x voy a poner o voy a estrenar mi despeje. De modo que nos quedaría h entre la fórmula despeje que representa x más 1. Y ya de ahí tendré que hacer bastantes operaciones, ¿no? En primer lugar, pues le pondría un 1 hipotético a este para poder hacer el producto cruzado en la suma de fracciones, que es muy fácil, ¿no? H por 1, h, y tangente de 45 por el 1 de arriba, tangente de 45. ¿Quiénes serían los denominadores? Pues tangente de 45 por el 1 hipotético o imaginario que está aquí, tangente de 45, ¿no? Hacemos regla del sándwich, obviamente esta cantidad se va para arriba y el 1 que le pondríamos a la h para poder completar la regla del sándwich multiplicada por lo de abajo, pues me quedaría lo mismo, ¿no? Multiplicar por 1 no hace nada. Y eso es igual a la tangente de 28 grados. Fíjense que esta ecuación ya solo contiene una incógnita, a la h, precisamente a la que yo estoy buscando. Ese es el truco del método de sustitución, deshacernos de la x utilizando expresiones que solo utilizan a la h. Bueno, pues vamos a tratar de despejar a la h. Primero toda esta expresión que está dividiendo la voy a pasar multiplicando. Fíjense que aquí está tangente de 28 por el paréntesis que viene de abajo. Y del otro lado solo me quedaría lo de arriba, h por tangente de 45. Distribuimos este producto, recuerden que tangente de 28 se multiplica por las dos cantidades, quedaría h tangente de 28 y tangente por tangente, pues lo único que puedo hacer es escribirlas juntas, ¿no? Esas cantidades. Y del otro lado h tangente de 45. Fíjense que esta que contiene la incógnita y esta de acá deberíamos de tenerlas de un mismo lado, del lado izquierdo. Lo voy a hacer, voy a pasar restando esta cantidad y esta cantidad numérica que no está involucrada con la h, pues me estorba y la voy a pasar del lado derecho. Es lo que hicimos aquí en el principio del pizarrón. Pasamos restando h tangente de 45 y restando el producto de las tangentes. ¿Qué he ganado yo con eso? Bueno, pues fíjense que aquí la h es un término común, la puedo factorizar y dentro del paréntesis pongo lo que me queda cuando retiro la h. Y del otro lado pues no hacemos nada, ¿no? Todo este paréntesis se está multiplicando. Si quiero despejar a la h lo pasaré dividiendo. ¿A quién? Pues a lo que esté del otro lado, que era el producto de las tangentes. Y ya, terminé yo de despejar la h. Entonces ya lo único que hago pues, es preguntarle a la calculadora pues que me dé el resultado de tanta tangente que me ha salido ahí, ¿no? Tangente de 28, tangente de 45 y abajo en lugar de multiplicarlos los restamos, ¿no? Tal como lo indica la fórmula. Vean que lo de arriba me da una cantidad negativa y lo de abajo también. Menos entre menos más y este número entre este nos da 1.13, ya no sé si eran kilómetros o pies. Recuerden que las unidades no nos importan mucho, y sí eran kilómetros, ¿no? Entonces ya tenemos resuelto nuestro problema con este truquito de utilizar un sistema de ecuaciones de 2×2 y eliminar a la incógnita pivote, ¿no? Para poder encontrar a la incógnita directa. Si ustedes quisieran encontrar también la distancia de esa montaña, bueno, pues ya sustituiríamos en este despeje una vez que ya tenemos conocida la h, ¿no? Pero no era lo que nos preguntaba el problema. Y bueno, pues con estos ejemplos que hemos descrito en los videos, pues les voy a dejar ahí un conjunto de problemas para que ustedes entrenen un poco esto de la solución de triángulos, ¿sale? Bueno, nos vemos en el siguiente video.